¿Sabías que Santa Teresa de Jesús tenía un secreto nocturno que fortalecía sus piernas y le permitía caminar largas distancias en sus peregrinaciones? Lo que comía cada noche antes de dormir cambió su vida física y espiritual para siempre. ¿Quieres descubrir qué era? Santa Teresa de Jesús no solo fue una de las místicas más grandes de la historia, sino también una mujer que enfrentó desafíos físicos extraordinarios. Durante años, sus piernas débiles amenazaron con detener su misión evangelizadora. Las largas caminatas entre conventos, las peregrinaciones y su intensa vida de oración requerían una fortaleza que su cuerpo parecía negarle. Pero en sus escritos más íntimos, Santa Teresa reveló un secreto que cambió todo. Un alimento específico que consumía religiosamente antes de dormir, acompañado de una oración particular, que no solo fortaleció sus piernas, sino que transformó su conexión con lo divino. Si sientes que tus fuerzas físicas limitan tu camino espiritual, escribe en los comentarios: Santa Teresa fortalece mi camino. Permanece hasta el final porque descubrirás la práctica completa que ella guardaba como su tesoro más preciado y cómo puedes aplicarlo esta misma noche para experimentar esa fortaleza sobrenatural. Antes de comenzar, comparte el poder de tu fe. Dale like si buscas fortaleza en tu caminar espiritual y suscríbete si deseas que Dios bendiga tus pasos cada día. En los archivos del convento de San José en Ávila se conservan cartas íntimas donde Santa Teresa de Jesús confesaba algo que pocos conocen. Sufría de una debilidad constante en las piernas que amenazaba con paralizar su misión divina. No era simplemente cansancio o fatiga normal. Era una debilidad profunda que la hacía tambalearse durante las largas horas de oración y que convertía cada paso en una lucha contra su propio cuerpo. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, como era su nombre de nacimiento, había nacido en 1515 en una familia noble de Ávila. Desde pequeña mostró signos de una constitución física frágil, pero fue en su juventud cuando esta debilidad en las piernas se volvió más evidente. A los 20 años, cuando ingresó al convento de la Encarnación, las largas jornadas de oración de rodillas se convirtieron en un martirio silencioso. Sus hermanas carmelitas observaban con preocupación cómo Teresa se aferraba a los bancos durante los oficios, cómo sus piernas temblaban tras permanecer de pie durante las liturgias prolongadas. En una carta dirigida a su confesor, el padre Gracián, Teresa escribió: «Mi cuerpo me traiciona cuando mi alma más desea elevarse. Mis piernas son como cañas débiles que el viento del espíritu no logra sostener». La situación se agravó cuando Santa Teresa recibió la inspiración divina para reformar la Orden del Carmen. Dios la llamaba a fundar conventos por toda España, a caminar de ciudad en ciudad, llevando la llama de la reforma carmelitana. Pero, ¿cómo podría cumplir esta misión si sus propias piernas la traicionaban? Los médicos de la época no encontraban explicación para su condición. Algunos hablaban de melancolía de las extremidades, otros de debilidad de los humores. Teresa probó los remedios más diversos: sangrías, purgas, ungüentos de hierbas, pero nada funcionaba. La debilidad persistía e incluso parecía empeorar con el paso de los años. En 1562, cuando fundó el primer convento reformado de San José en Ávila, Teresa tenía 47 años y la debilidad en sus piernas había alcanzado un punto crítico. Relata en su autobiografía que hubo días en que no podía levantarse de su celda, días en que las hermanas tenían que ayudarla a caminar hasta el coro para los oficios divinos. Pero lo que más atormentaba a Santa Teresa no era el dolor físico, sino la sensación de que esta debilidad podía ser un obstáculo para su misión. En sus fundaciones escribió: «Me dolía más el alma que el cuerpo, porque veía cómo mi debilidad podía impedir la obra que el Señor me había encomendado. ¿Cómo fundaría conventos si no podía sostenerme en pie? Las noches eran especialmente difíciles. Teresa pasaba horas en vela,
no solo por sus éxtasis místicos, sino por el dolor punzante que recorría sus piernas. Describía esta sensación como un fuego frío que me consume desde los pies hasta las rodillas, como si 1000 agujas me atravesaran la carne. Sus hermanas la encontraban frecuentemente postrada en su celda, con las piernas elevadas, tratando de aliviar esa debilidad constante. Algunas noches, Teresa no podía ni siquiera arrodillarse para orar, y tenía que hacerlo sentada o acostada, lo que aumentaba su sufrimiento espiritual, porque creía que no estaba honrando adecuadamente a Dios. La situación llegó a tal punto que Teresa consideró seriamente si Dios realmente la había llamado a la reforma carmelitana. En una carta a su hermano Lorenzo confesó: «Hermano mío, a veces pienso que me he engañado, que estas visiones son fantasías de mi mente enferma. ¿Cómo puede el Señor pedirme que camine por España fundando conventos si no puedo ni sostenerme en pie?» Este periodo de duda y sufrimiento físico se extendió por varios años. Teresa probó todo tipo de remedios naturales: baños de hierbas aromáticas, compresas frías y calientes, masajes con aceites bendecidos. Incluso consultó con curanderos que aseguraban tener remedios milagrosos, pero nada proporcionaba alivio duradero. La debilidad no solo afectaba su capacidad de caminar, sino también su concentración durante la oración. Teresa relata que durante sus éxtasis místicos, cuando su alma se elevaba hacia Dios, era bruscamente devuelta a la realidad por el dolor punzante en sus extremidades inferiores. Los testimonios de sus contemporáneos confirman la gravedad de su condición. Madre Ana de San Bartolomé, su secretaria y compañera más cercana, escribió en sus memorias: «Nuestra Madre Santa Teresa sufría tanto en sus piernas que muchas veces la veíamos llorar de dolor, pero jamás se quejaba. Solo pedía a Dios que no permitiera que su debilidad impidiera su voluntad». Durante los viajes para fundar nuevos conventos, Teresa debía hacer paradas constantes. Los trayectos, que normalmente tomaban días, se extendían semanas debido a su condición. Las carretas incómodas empeoraban su sufrimiento y frecuentemente tenía que ser cargada por sus compañeras de viaje. En una ocasión, durante el viaje hacia Burgos para fundar el convento de San José, Teresa tuvo que permanecer varios días en cama en una posada, incapaz de continuar el camino. Fue entonces cuando escribió en su diario: «Señor mío, si este cuerpo débil es mi cruz, ayúdame a cargarla con amor, pero si existe algún remedio para servirte mejor, muéstramelo». Esta súplica desesperada estaba a punto de ser escuchada de una manera que Teresa nunca habría imaginado. Pero entonces descubrió algo que cambiaría todo para siempre. Era la noche del 15 de octubre de 1567, festividad de Santa Teresa de Ávila, cuando ocurrió lo que ella misma describiría como la gracia más práctica que jamás recibí del cielo. Teresa se encontraba en su celda del convento de San José, postrada en su jergón de paja, incapaz de levantarse para el oficio de maitines debido al intenso dolor en sus piernas. Había pasado 3 días sin poder caminar apropiadamente. Sus hermanas carmelitas habían intentado ayudarla con todos los remedios conocidos, pero la debilidad parecía haberse intensificado hasta el punto de convertirse en una parálisis casi total. Teresa relata en sus escritos místicos que esa noche sintió una desesperación profunda, no por su sufrimiento, sino por la posibilidad de no poder cumplir la misión que Dios le había encomendado. Cerca de las 2 de la madrugada, mientras oraba el rosario desde su lecho, Teresa experimentó lo que describe como un arrebatamiento diferente a todos los anteriores. No fue el éxtasis habitual, donde su alma se elevaba hacia las moradas celestiales, sino una visión práctica, terrenal, pero no menos divina. En esta visión, Teresa se vio a sí misma como una niña de 7 años, caminando por los campos de Ávila junto a su madre, Beatriz Dávila y Ahumada. Su madre le mostraba una planta específica
que crecía silvestre en esos campos castellanos, y le decía: «Teresita, esta hierba que Dios nos da es medicina para el cuerpo y fortaleza para el alma. Cuando seas mayor y sientas que tus fuerzas flaquean, recuerda lo que te enseño hoy». En la visión, la pequeña Teresa preguntaba: «¿Cómo se prepara, madre?». Y Beatriz respondía con una sonrisa maternal: «Se toma antes de dormir, con una oración especial, y Dios hace el resto durante la noche mientras descansas en sus brazos». Pero lo más extraordinario de esta visión no era el recuerdo en sí, sino que Teresa podía ver claramente la planta, oler su aroma característico y escuchar palabra por palabra la oración que su madre le había enseñado y que había olvidado por completo durante décadas. Al despertar del éxtasis, Teresa sintió una certeza absoluta. No era solo un recuerdo recuperado, sino una revelación divina que llegaba en el momento exacto de su mayor necesidad. En su diario espiritual, escribió esa misma noche: «El Señor me ha mostrado que la medicina que busco no está en los remedios de los hombres, sino en la sabiduría sencilla que Él pone en la naturaleza y que mi Santa Madre conocía por inspiración del Espíritu Santo». La visión había sido tan vívida que Teresa podía recordar cada detalle: la textura de las hojas de aquella planta, su color verde intenso, el sabor ligeramente amargo pero reconfortante, y sobre todo, las palabras exactas de la oración que debía acompañar su consumo nocturno. Lo que más la impactó fue darse cuenta de que su madre, Beatriz, había muerto cuando Teresa tenía apenas 14 años, y este conocimiento sobre la planta medicinal se había perdido en las brumas de la memoria infantil. «Solo la divina providencia», escribió Teresa, «pudo rescatar del olvido este tesoro que mi madre había guardado para el momento en que más lo necesitaría». Pero había algo más en la visión que la llenaba de asombro. Teresa vio cómo su madre preparaba la planta de una manera muy específica, en un momento muy particular del día, y siempre acompañada de una oración que invocaba la intercesión de San José, patrono de los trabajadores y protector de los necesitados. En la visión, Beatriz le explicaba a la pequeña Teresa: «Hija mía, San José trabajaba con sus manos y caminaba largas distancias. Él entiende el cansancio del cuerpo y la necesidad de fortaleza para servir a Dios. Por eso, cuando tomes esta medicina, pídele a Él que interceda ante el Padre Celestial por tu salud». Teresa comprendió inmediatamente que esta no era una simple revelación sobre medicina natural, sino una enseñanza profunda sobre la conexión entre el cuidado del cuerpo y la vida espiritual. Su madre le había transmitido, sin saberlo, una sabiduría que trascendía lo meramente físico. La santa describió que durante la visión sintió una paz inmensa, como si todas sus dudas sobre su misión se disiparan de golpe. «Vi claramente», escribió, «que Dios no me había dado esta debilidad para detener mi obra, sino para enseñarme que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad y que Él provee todos los medios necesarios para cumplir su voluntad». Al amanecer, Teresa logró levantarse de su lecho por primera vez en 3 días. No porque hubiera sanado instantáneamente, sino porque la certeza de haber recibido la solución a su problema la llenó de una energía espiritual extraordinaria. Sus hermanas se asombraron al verla caminar hasta el coro para el oficio de laudes, aunque todavía con dificultad. Esa mañana, Teresa convocó a la hermana boticaria del convento, Sor Isabel de Santo Domingo, y le describió minuciosamente la planta de su visión. Para su asombro, Sor Isabel la reconoció inmediatamente y le confirmó que crecía abundantemente en los alrededores del convento. «Madre Teresa», le dijo Sor Isabel, «esa planta la conocemos bien, pero jamás la hemos usado de la forma que usted describe. Siempre la preparamos de manera diferente y para otros fines». Teresa sonrió con la certeza de quien ha recibido una gracia especial. «Hermana, Dios tiene sus propios métodos y mi Santa Madre fue su instrumento para transmitírmelos». Lo que vio la dejó sin aliento. «Y tú no creerás lo simple que es.
La planta que Santa Teresa vio en su visión mística era la almendra, pero no cualquier almendra, sino las almendras dulces que crecían en los campos de Castilla, específicamente aquellas que se recolectaban en los alrededores de Ávila durante los meses de septiembre y octubre, cuando habían alcanzado su punto perfecto de maduración. En sus relaciones espirituales, Teresa describe con precisión lo que su madre le había enseñado en aquella visión reveladora. 5 almendras dulces, mondadas con cuidado y molidas hasta formar una pasta fina, mezcladas con una cucharada de miel pura de abeja y una pizca de canela de Ceilán. Esta combinación tan simple había sido el secreto de fortaleza que Dios había puesto al alcance de sus manos desde la infancia. Lo que convirtió este descubrimiento en algo extraordinario fue darse cuenta de que no se trataba de un remedio popular cualquiera. Teresa comprendió que cada ingrediente tenía un significado espiritual profundo, revelado por la sabiduría divina a través de su madre. Las almendras representaban la dulzura de la providencia divina. La miel simbolizaba la palabra de Dios, que es más dulce que la miel, y la canela evocaba los aromas del paraíso. Sor Isabel de Santo Domingo, la hermana boticaria, quedó asombrada cuando Teresa le explicó la composición exacta. «Madre Teresa», le dijo, «conocemos las propiedades nutritivas de las almendras, sabemos que fortalecen los músculos y dan vigor al cuerpo, pero la forma de preparación que usted describe es completamente nueva para nosotras». Teresa sonrió con la serenidad de quien ha recibido una gracia especial. «Hermana, Dios esconde sus tesoros en la sencillez. Mi madre sabía, por inspiración del Espíritu Santo, que esta preparación específica tendría efectos que van más allá de lo que nuestra razón puede comprender». La santa documentó meticulosamente el proceso de preparación en sus escritos. Las almendras debían ser mondadas al atardecer, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, mientras se recitaba la oración del Ave María. El acto de mondar cada almendra se convertía en una meditación sobre cómo Dios nos despoja de lo innecesario para revelarnos nuestra verdadera esencia. Una vez mondadas, las almendras se molían en un mortero de piedra, nunca de metal, mientras se meditaba en la pasión de Cristo. Teresa escribió: «Cada golpe del mortero me recordaba los golpes que nuestro Señor recibió por amor a nosotros, y así, el simple acto de moler las almendras se convertía en un acto de reparación y amor. La miel que se añadía tenía que ser pura, sin mezclas, preferiblemente de abejas que hubieran libado en flores silvestres de los campos castellanos». Teresa explicaba que la miel representaba la dulzura de la palabra divina y que al mezclarla con las almendras molidas se estaba creando una unión simbólica entre el alimento terrenal y el espiritual. La canela, el último ingrediente, debía ser molida al momento de la preparación, nunca utilizada en polvo previamente preparado. «La canela fresca», escribió Teresa, «libera su aroma como incienso que se eleva hacia el cielo, y así nuestras oraciones acompañan este alimento sagrado hasta el trono de Dios». Lo que más sorprendió a las hermanas del convento fue descubrir que Teresa había estado tomando ocasionalmente almendras con miel durante años, pero sin seguir el proceso específico que se le había revelado en la visión. «Ahora comprendo», reflexionó la santa, «por qué esas veces sentía cierto alivio, pero nunca la transformación completa. Faltaba la preparación correcta y, sobre todo, la oración apropiada». El momento exacto para consumir este alimento sagrado también había sido revelado con precisión. 1 hora antes del sueño nocturno, cuando el cuerpo se prepara para el descanso y el alma se dispone para el encuentro nocturno con Dios a través de los sueños y la reparación física. Teresa descubrió que la elección divina de las almendras no era casual. En sus investigaciones posteriores, encontró referencias bíblicas que confirmaban la sabiduría de esta revelación. En el libro de Eclesiastés se menciona que el almendro florecerá, simbolizando la renovación y la esperanza. En Jeremías
Dios muestra al profeta una vara de almendro como símbolo de que él vela sobre su palabra para cumplirla. Comprendí entonces, escribió Teresa, que Dios había elegido la almendra no solo por sus propiedades nutritivas, sino por su profundo significado espiritual. Cada noche, al tomar este alimento, no solo nutría mi cuerpo, sino que recordaba las promesas divinas de renovación y fortaleza. La preparación completa requería exactamente 15 minutos, tiempo que Teresa aprovechaba para meditar en los misterios gozosos del rosario. Desde que comenzaba a mondar las almendras hasta que terminaba de consumir la preparación, anotó en su diario, mi alma entraba en un estado de recogimiento que preparaba tanto mi cuerpo como mi espíritu para recibir la gracia de la sanación nocturna. Las hermanas del convento pronto notaron que Teresa, después de comenzar con esta práctica, mostraba una mejoría gradual pero constante en la fortaleza de sus piernas. Pero lo que más las impresionaba era la paz profunda que irradiaba durante y después de la preparación de su medicina nocturna. Madre Ana de San Bartolomé escribió en sus memorias: era hermoso observar a nuestra Madre Santa Teresa preparar sus almendras cada noche. Lo hacía con tal devoción y recogimiento que parecía estar celebrando una liturgia privada con el Señor. Pero hay una forma específica de prepararlo que ella guardaba en secreto. El verdadero secreto de Santa Teresa no residía únicamente en los ingredientes, sino en la forma sagrada de prepararlos. En sus escritos más íntimos, conservados en el archivo secreto del convento de San José, Teresa describe un proceso que trasciende la simple preparación de un alimento para convertirse en una verdadera práctica espiritual. La preparación debía comenzar exactamente a las 8 de la noche, cuando las campanas del convento tocaban completas. Teresa había descubierto que este momento del día tenía una significación especial. Era la hora en que el alma se prepara para el descanso nocturno y el cuerpo inicia su proceso natural de reparación. Lo primero que hacía Teresa era lavarse las manos con agua bendita mientras recitaba el Salmo 51. Lávame completamente de mi maldad y purifícame de mi pecado. Este acto no era simple higiene, sino una purificación espiritual que preparaba sus manos para manipular lo que ella consideraba un regalo directo de la providencia divina. Después, encendía una vela bendecida el día de la Candelaria, la fiesta de la presentación del Señor. La luz de esta vela debía iluminar todo el proceso de preparación. La luz de Cristo, escribió Teresa, debe estar presente cuando preparamos el alimento que Él nos ha revelado. Sin esta luz sagrada, el alimento sigue siendo terrenal. Con ella, se transforma en medicina celestial. El mortero de piedra que utilizaba había sido bendecido por su confesor, el padre Gracián, específicamente para este propósito. Teresa lo colocaba siempre sobre un paño blanco, símbolo de la pureza de intención con la que se acercaba a esta práctica nocturna. Cada objeto que utilizamos en servicio de Dios, anotó en su diario, debe estar consagrado a Él. Las 5 almendras se seleccionaban una por una, mientras Teresa meditaba en las 5 llagas de Cristo. Cada almendra representaba una herida del Salvador, y al mondarlas, Teresa participaba simbólicamente en el despojamiento que Cristo vivió en la cruz. Al quitar la cáscara de cada almendra, escribió, meditaba en cómo nuestro Señor se despojó de su gloria divina por amor a nosotros. El proceso de mondado requería exactamente 5 minutos, tiempo durante el cual Teresa recitaba 5 Avemarías, una por cada almendra. Pero había un detalle que solo sus hermanas más cercanas conocían. Teresa mondaba las almendras con una cuchillita de plata que había pertenecido a su madre, Beatriz. Esta cuchilla había sido bendecida el día de su profesión religiosa y se había convertido en un instrumento sagrado para esta práctica especial. Una vez mondadas, las almendras se colocaban en el mortero siguiendo un orden específico que Teresa había recibido en una segunda visión. Se disponían formando una pequeña cruz, una almendra en el centro
representando el corazón de Jesús, y las otras 4 en los extremos, simbolizando la extensión del amor divino hacia los 4 puntos cardinales. El proceso de molienda era quizás la parte más mística de toda la preparación. Teresa molía las almendras con movimientos circulares, siempre en sentido horario, siguiendo el movimiento del sol que Dios había establecido en la creación. Cada golpe del mortero se sincronizaba con los latidos de su corazón, creando un ritmo que ella describía como la música silenciosa del alma en comunión con su Creador. Mientras molía, Teresa recitaba una oración especial que había compuesto inspirada en su visión. Señor Jesús, como estas almendras se transforman bajo mis manos, transforma tú mi debilidad en fortaleza, mi dolor en ofrenda, mi cansancio en servicio amoroso. Que este alimento que tu providencia me ha revelado sea medicina para mi cuerpo y alimento para mi alma. La miel se añadía gota a gota, exactamente 7 gotas, número perfecto que representa la plenitud de la gracia divina. Cada gota que caía sobre las almendras molidas era acompañada por una jaculatoria. Jesús, María y José, sed mi fortaleza. Teresa había calculado que 7 gotas de miel pura equivalían exactamente a una cucharada pequeña, pero el ritual de contar las gotas tenía un significado espiritual profundo. La canela se molía al momento en un pequeño mortero separado, también de piedra, mientras Teresa meditaba en el aroma del incienso que se eleva hacia el trono de Dios. La canela recién molida, anotó en sus escritos, libera su esencia como el alma libera su amor cuando se acerca a Dios con corazón puro. El momento de mezclar todos los ingredientes requería una técnica especial que Teresa había perfeccionado a través de la práctica constante. Con una cuchara de madera de olivo bendecida, mezclaba los ingredientes trazando el signo de la cruz 3 veces, una por el Padre, una por el Hijo y una por el Espíritu Santo. Cada trazo de la cruz se hacía mientras pronunciaba las palabras: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La preparación final debía reposar exactamente 3 minutos antes de ser consumida, tiempo durante el cual Teresa se postraba en oración silenciosa, preparando su corazón para recibir este don divino. Estos 3 minutos de espera, me escribió, son como los 3 días que Jesús pasó en el sepulcro antes de resucitar. Mi alma guarda en silencio la transformación que está por venir. Todo el proceso, desde el lavado de manos hasta el momento de consumir la preparación, duraba exactamente 21 minutos. Teresa había descubierto que este tiempo correspondía perfectamente con un ciclo completo de oración contemplativa, permitiendo que su alma entrara en el estado de recogimiento necesario para recibir plenamente los beneficios de esta práctica sagrada. Sin embargo, esto solo funcionaba si se combinaba con una oración específica. La oración que acompañaba el consumo del alimento sagrado había sido revelada a Santa Teresa en una tercera visión mística, ocurrida exactamente 7 días después de la primera revelación. Esta oración no era una composición humana, sino que Teresa la recibió palabra por palabra durante un éxtasis que duró precisamente el tiempo necesario para recitarla 3 veces. En sus relaciones espirituales, Teresa describe esta experiencia con detalle extraordinario. Vi ante mí una luz dorada que tomaba la forma de palabras escritas en el aire. Cada palabra brillaba con resplandor divino, y cuando intentaba memorizarlas, se grababan en mi alma como si fueran escritas con fuego celestial. Comprendí que estas no eran mis palabras, sino las palabras que Dios quería que acompañaran su medicina. La oración completa constaba de 3 partes distintas, cada una con un propósito específico en el proceso de sanación espiritual y física. Teresa las denominó la invocación, la consagración y la súplica de fortalecimiento. La primera parte, la invocación, debía recitarse antes de consumir la preparación, mientras se sostenía la cuchara con el alimento sagrado entre las manos.
Las palabras exactas que Teresa recibió fueron: Señor Jesús, tú que multiplicaste los panes y los peces para alimentar a las multitudes hambrientas, bendice este alimento que tu divina providencia ha puesto en mis manos, que no sea solo sustento para mi cuerpo mortal, sino medicina para mi alma inmortal. Teresa explicaba que esta invocación establecía la conexión entre el milagro eucarístico y el alimento que estabas a punto de consumir. No se trata de equiparar este alimento con la Sagrada Eucaristía, aclaraba en sus escritos, sino de reconocer que toda sanación viene de Dios y que Él puede usar cualquier elemento de su creación como instrumento de su gracia. La segunda parte, la consagración, se recitaba mientras se consumía lentamente la preparación de almendras. Cada porción debía saborearse con reverencia mientras se pronunciaban estas palabras: San José, Padre nutricio de Jesús, tú que conociste el cansancio del trabajo y la fatiga del camino, intercede por mí ante el Padre Celestial. Que este alimento fortalezca mis piernas como tú fortaleciste los pasos de la Sagrada Familia en su huida a Egipto. La elección de San José como intercesor principal no fue casual. Teresa había comprendido, a través de su visión, que el Santo Patriarca tenía una relación especial con las necesidades físicas de quienes sirven a Dios. San José, escribió Teresa, fue carpintero y caminante. Conoció el dolor de los músculos fatigados y la necesidad de fortaleza corporal para cumplir la voluntad divina. Teresa había descubierto también que San José había protegido especialmente a los viajeros y peregrinos, y puesto que su misión era fundar conventos por toda España, necesitaba la intercesión de quien había protegido el viaje más importante de la historia: la huida de la Sagrada Familia a Egipto. La tercera parte, la súplica de fortalecimiento, era la más personal y poderosa. Se recitaba después de haber consumido completamente la preparación, mientras Teresa se preparaba para el descanso nocturno. Las palabras reveladas fueron: Padre Celestial, tú que das fuerzas al cansado y vigor al que no tiene energías, obra en mi cuerpo durante las horas de sueño. Que tus ángeles reparen mis músculos, fortalezcan mis huesos y renueven mi sangre. Que al despertar con el nuevo día, mis piernas sean como las de la cierva que salta por los montes, listas para caminar en tus senderos. Esta última parte de la oración contenía una referencia bíblica directa al Salmo 18. Él hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Teresa había comprendido que esta imagen de la cierva no era meramente poética, sino profética, una promesa de la agilidad y fortaleza que recibiría. Lo que hacía única esta oración era que Teresa debía recitarla en 3 momentos específicos de la noche. La primera vez, inmediatamente después de consumir la preparación. La segunda vez, justo antes de acostarse, cuando ya estaba en su jergón preparándose para dormir. Y la tercera vez, si despertaba durante la noche, momento que Teresa aprovechaba para renovar su petición de sanación. Teresa documentó que la oración completa, recitada con la devoción apropiada, duraba exactamente 5 minutos. Estos 5 minutos se convertían en un tiempo de comunión íntima con Dios, donde su alma se abría completamente a recibir la gracia de la sanación física. En una de sus cartas al Padre Gracián, Teresa describió la experiencia de recitar esta oración. Padre mío, cuando pronuncio estas palabras que el cielo me ha enseñado, siento como si mi alma se convirtiera en un vaso vacío que Dios llena con su poder sanador. No soy yo quien ora, sino el Espíritu Santo quien ora en mí. La oración tenía también un efecto inmediato en el estado espiritual de Teresa. Después de recitarla, anotó en su diario: mi alma queda en tal paz y recogimiento que el sueño que viene después no es simple descanso corporal, sino verdadero éxtasis reparador donde Dios obra maravillas en mi interior. Teresa Vieux había descubierto que la oración funcionaba como un puente entre lo natural y lo sobrenatural.
Las almendras, la miel y la canela, explicaba, son dones naturales de Dios, pero sin la oración apropiada, permanecen en el orden natural. Con ella, se elevan al orden de la gracia y se convierten en instrumentos de sanación divina. Las hermanas del convento que conocían esta práctica testificaron que cuando Teresa recitaba su oración nocturna, su rostro se transfiguraba y una luz especial parecía emanar de ella. Pero cuidado, hay un error que muchos cometen y que anula todos los beneficios. Santa Teresa de Jesús descubrió, a través de experiencias dolorosas y observación cuidadosa, que existían errores específicos que podían anular completamente los beneficios de esta práctica sagrada. En sus escritos más detallados, advirtió sobre 7 errores principales que cometían quienes intentaban seguir su método sin la comprensión profunda necesaria. El primer error, y el más grave según Teresa, era preparar el alimento con prisa o distracción. Vi cómo hermanas de otros conventos, escribió en una carta a la Madre Ana de Jesús, intentaban seguir mi práctica, pero lo hacían mientras conversaban o pensaban en los quehaceres del día siguiente. El Señor me hizo comprender que cuando preparamos su medicina con el corazón dividido, ésta pierde todo su poder sobrenatural. Teresa había observado que las hermanas que preparaban las almendras mientras sus mentes vagaban por preocupaciones mundanas, no experimentaban ninguna mejoría. La preparación requiere recogimiento completo, insistía. Si nuestra atención está en otra parte, es como si estuviéramos ofreciendo a Dios un sacrificio imperfecto. El segundo error crítico era sustituir a alguno de los ingredientes por similares que parecían equivalentes. Teresa relata el caso de una hermana en Toledo que utilizó almendras amargas en lugar de dulces, pensando que todas las almendras tenían las mismas propiedades. Después de 2 semanas sin resultados, escribió Teresa, comprendí que Dios había especificado cada ingrediente por razones que van más allá de nuestro entendimiento humano. Igualmente grave era usar miel procesada o mezclada con otros endulzantes. Teresa había descubierto que solo la miel pura de abeja, sin ningún tipo de adulteración, mantenía las propiedades espirituales necesarias. La miel representa la pureza de la palabra divina, explicaba. Si está mezclada con otras sustancias, pierde su significado simbólico y, por tanto, su eficacia sobrenatural. El tercer error que Teresa identificó era consumir la preparación en cualquier momento del día, sin respetar el horario sagrado de la noche. Algunas hermanas me escribieron preguntando si podían tomar las almendras por la mañana o al mediodía, anotó en su diario. Tuve que explicarles que Dios me había revelado específicamente que este alimento debía consumirse al anochecer, cuando el cuerpo se prepara para el descanso reparador. Teresa había comprendido que el momento de la noche tenía una significación cósmica especial. Durante la noche, escribió, nuestro cuerpo entra en un estado de receptividad especial a la acción divina. Si consumimos el alimento en otro momento, no coincide con este ciclo sagrado que Dios estableció en la creación. El cuarto error era recitar la oración de memoria, sin verdadera devoción o comprensión de su significado. Teresa había observado que algunas religiosas repetían las palabras como un mero formulario, sin permitir que su corazón se conectara con el sentido profundo de cada frase. Las palabras sin el corazón, advertía, son como cáscaras vacías que el viento se lleva. Este error era particularmente peligroso porque daba la apariencia de estar siguiendo correctamente la práctica, cuando en realidad se estaba vaciando de su contenido espiritual. Es mejor recitar la oración una sola vez con verdadero amor, escribió Teresa, que repetirla 100 veces con el corazón frío. El quinto error que Teresa documentó exhaustivamente era intentar acelerar los resultados aumentando las cantidades. Había casos de hermanas que pensaban que si 5 almendras eran buenas, 10 serían mejor, o que duplicar la miel intensificaría los efectos. Esto demuestra falta de fe en la precisión divina,
escribió con firmeza. Dios me reveló cantidades exactas y alterarlas es como decirle que su sabiduría es insuficiente. Teresa había aprendido que la eficacia de la práctica no residía en la cantidad de alimento, sino en la perfección de la obediencia a las instrucciones divinas. Un solo grano de mostaza puede mover montaña si está acompañado de fe perfecta, reflexionaba. 5 almendras preparadas con amor perfecto pueden lograr más que 1000 preparadas con tibieza. El sexto error era compartir indiscriminadamente la práctica sin la preparación espiritual adecuada. Teresa había observado que cuando la enseñanza se transmitía de manera superficial, las personas no obtenían resultados y luego dudaban de su veracidad. Esta práctica, escribió, requiere un corazón preparado por la oración y la vida sacramental. No es una receta mágica, sino una disciplina espiritual. Teresa insistía en que quienes desearan seguir su método debían primero fortalecer su vida de oración y purificar sus intenciones. Si alguien busca solo la sanación corporal sin desear crecer en santidad, advertía, está convirtiendo un don espiritual en un remedio meramente humano. El séptimo y último error que Teresa identificó era abandonar la práctica ante los primeros obstáculos o la ausencia de resultados inmediatos. La paciencia, escribió, es la virtud más necesaria para quien emprende este camino. Dios obra en sus tiempos, no en los nuestros. Teresa había documentado que los primeros beneficios solían manifestarse después de 21 días de práctica constante, pero algunas personas abandonaban después de una semana. Es como plantar una semilla y desenterrarla cada día para ver si ha germinado, comparaba. La fe requiere perseverancia en la oscuridad. Además de estos 7 errores principales, Teresa advirtió sobre la tentación de modificar la oración o añadir peticiones personales durante su recitación. Las palabras que recibí, insistía, están perfectamente ordenadas por la sabiduría divina. Añadir o quitar algo es como intentar mejorar una sinfonía celestial. Teresa también observó que quienes practicaban este método con fines puramente egoístas, sin intención de servir mejor a Dios, experimentaban resultados limitados o temporales. La verdadera sanación, explicaba, viene cuando buscamos la fortaleza corporal para amar y servir mejor, no para nuestra propia comodidad. Lo que viene ahora son los testimonios que cambiarán tu perspectiva para siempre. Los testimonios documentados sobre la práctica nocturna de Santa Teresa comenzaron a registrarse apenas 3 meses después de que ella iniciara esta disciplina espiritual. El primer caso registrado fue el de la propia santa, quien mantuvo un diario detallado de su transformación física y espiritual que se conserva en los archivos del convento de San José en Ávila. En las primeras semanas, Teresa anotó cambios sutiles pero significativos. Al 10º día de seguir fielmente la práctica revelada por el cielo, noté que podía permanecer de pie durante todo el oficio de vísperas sin sentir el dolor punzante que antes me atormentaba. No era aún la fortaleza completa, pero era una señal inequívoca de que Dios estaba obrando. Al mes de práctica constante, Teresa documentó un cambio extraordinario. Hoy pude caminar desde mi celda hasta el coro sin necesidad de detenerme para descansar. Mis hermanas observaron con asombro cómo mis pasos, antes vacilantes y dolorosos, ahora eran firmes y seguros. Doy gracias al Altísimo por esta gracia tan evidente. Pero el testimonio más impactante de Teresa fue el registrado a los 40 días. Mis piernas han recobrado no solo la fortaleza perdida, sino una vitalidad que no había experimentado ni en mi juventud. Ayer caminé durante 4 horas seguidas supervisando las obras del nuevo convento y al llegar la noche, en lugar de dolor, sentía una energía serena que me permitió prolongar mi oración nocturna. El segundo testimonio documentado corresponde a Sor Isabel de Santo Domingo, la hermana boticaria
que había ayudado a Teresa a identificar las almendras de su visión. Isabel sufría de una debilidad similar en las piernas, agravada por las largas horas que pasaba de pie preparando medicinas para la comunidad. Cuando Madre Teresa me enseñó su práctica, escribió Sor Isabel en una carta a su hermana externa, confieso que al principio dudé. Me parecía demasiado simple para ser efectivo, pero la obediencia me movió a intentarlo y al 20º día experimenté algo extraordinario. Pude estar de pie durante 6 horas seguidas preparando medicinas sin sentir el menor cansancio. Sor Isabel documentó también un efecto inesperado. No solo mis piernas se fortalecieron, sino que mi capacidad de concentración durante la oración se intensificó notablemente. Era como si la fortaleza física hubiera desbloqueado también una fortaleza espiritual que desconocía poseer. El tercer testimonio pertenece a Madre Ana de San Bartolomé, secretaria y compañera más cercana de Santa Teresa. Ana había desarrollado una debilidad progresiva en las piernas debido a las largas horas que pasaba escribiendo las revelaciones y cartas de Teresa. Su testimonio, registrado en sus memorias, es particularmente detallado. Seguí la práctica de nuestra Madre Santa Teresa con exactitud escrupulosa, escribió Ana. Durante los primeros días no noté cambios evidentes, pero Madre Teresa me había advertido sobre la importancia de la perseverancia. Al cabo de 3 semanas, mientras caminaba por el claustro durante la hora de recreo, me di cuenta súbitamente de que estaba caminando sin pensar en mis piernas, sin calcular cada paso para evitar el dolor. Ana describió también una transformación espiritual paralela. La oración nocturna que acompañaba la preparación se convirtió en el momento más dulce de mi día. Era como si Dios hubiera abierto un canal especial de comunicación conmigo durante esos momentos de recogimiento antes del descanso. El cuarto testimonio, quizás el más conmovedor, corresponde a Sor Jerónima del Espíritu Santo, una religiosa joven que había ingresado al convento con una deformidad congénita en una pierna que le causaba gran sufrimiento. Su caso era considerado imposible de sanar por los médicos de la época. Madre Teresa me miró con compasión cuando le conté sobre mi dolor constante. Relata Sor Jerónima en una carta a sus padres. Me dijo que Dios no hace acepción de personas y que si había revelado esta práctica a una pecadora como ella, también podía obrar maravillas en cualquiera de sus hijas que se acercara con fe. Sor Jerónima siguió la práctica durante 2 meses sin experimentar mejorías evidentes, pero Teresa la animó a perseverar. Al día 61, escribió Jerónima, desperté por la mañana y, sin pensarlo, salté de mi jergón como había visto hacer a mis hermanas. Solo cuando estaba de pie me di cuenta de que no había sentido el dolor que me acompañaba desde la infancia. El examen médico posterior reveló que la deformidad había desaparecido completamente, algo que los físicos de la época declararon imposible según las leyes naturales. Este caso fue posteriormente investigado durante el proceso de canonización de Santa Teresa. El quinto testimonio notable proviene del convento de San José de Malagón, donde Teresa había enseñado su práctica a la comunidad durante una de sus visitas fundacionales. Madre Brianda de San José, priora de ese convento, escribió a Teresa relatando múltiples casos de sanación entre sus hermanas. Reverenda Madre, escribía Brianda, de las 12 hermanas que han seguido fielmente su práctica nocturna, 11 han experimentado mejorías notables en sus dolencias de piernas y pies. Pero lo que más nos maravilla es cómo esta disciplina ha elevado el fervor de toda la comunidad. Brianda describía también efectos comunitarios inesperados. La hora de preparación de las almendras se ha convertido en un momento de silencio sagrado en nuestro convento. Aunque cada hermana lo hace en su celda, se percibe una atmósfera especial de recogimiento que se extiende por toda la casa. Un testimonio particularmente notable proviene de una externa, doña Luisa de la Cerda, noble madrileña que había conocido a Teresa
durante su estancia en el Palacio de la Cerda. Luisa sufría de una enfermedad en las piernas que los mejores médicos de Madrid no lograban curar. Santa Teresa me enseñó su práctica durante mi retiro espiritual, escribió doña Luisa en una carta al obispo de Ávila. Al principio me pareció extraño que una práctica tan simple pudiera lograr lo que la medicina no había conseguido, pero mi desesperación era tal que estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Pero el testimonio más impactante está por llegar. El testimonio que llegó a los oídos del Santo Padre y que posteriormente fue incluido en los documentos oficiales del proceso de canonización de Santa Teresa, involucró a una persona cuya identidad inicialmente se mantuvo en secreto por razones de Estado. Se trataba de don Felipe de Austria, hijo del rey Felipe II, quien sufría de una parálisis progresiva en las piernas que amenazaba con incapacitarlo para sus deberes reales. El caso comenzó en 1571, cuando el príncipe Felipe tenía apenas 16 años. Los mejores médicos de la corte habían diagnosticado una enfermedad degenerativa que afectaba progresivamente sus extremidades inferiores. El rey Felipe II, desesperado por la salud de su heredero, había consultado con físicos de toda Europa, pero ningún tratamiento había mostrado eficacia. La conexión con Santa Teresa se estableció a través de doña Ana Enríquez de Almanza, dama de honor de la reina Isabel de Valois, quien había conocido personalmente a la santa durante su estancia en Toledo. Ana había sido testigo directa de una sanación extraordinaria en el convento de San José del Carmen que Teresa había fundado en esa ciudad. Su Majestad, escribió doña Ana en una carta secreta al rey, he sido testigo de maravillas que solo pueden explicarse por intervención divina. La religiosa carmelita de quien le hablo posee una práctica revelada por el cielo que ha obrado sanaciones que desafían el entendimiento humano. El rey Felipe II, conocido por su profunda religiosidad, pero también por su escepticismo ante los fenómenos místicos no verificados, ordenó una investigación discreta. Envió a su médico personal, el doctor Cristóbal de Vega, a entrevistarse secretamente con Santa Teresa en el convento de San José de Ávila. El doctor de Vega era uno de los físicos más renombrados de Europa, educado en las universidades de Alcalá y Salamanca y autor de varios tratados médicos. Su informe al rey, conservado en los archivos secretos del Vaticano, describe su encuentro con Teresa con un detalle extraordinario. Majestad, escribió de Vega, debo confesar que acudí al convento con considerable escepticismo. He visto demasiados supuestos milagros que resultaron ser fraudes o ilusiones, pero lo que encontré en Ávila desafía toda explicación médica conocida. De Vega documentó haber examinado personalmente a 8 religiosas del convento que habían seguido la práctica de Santa Teresa. Todas ellas, reportó, mostraban una fortaleza en las extremidades inferiores que excedía lo normal, especialmente considerando las condiciones de vida austeras del convento y las largas horas de oración de rodillas. Pero lo que más impresionó al médico real fue el caso de Sor María de San José, una religiosa que había ingresado al convento con una deformidad severa en ambas piernas que la obligaba a caminar con bastones. Examiné las piernas de esta religiosa, escribió de Vega, y puedo atestiguar que no muestran signos de la deformidad que, según testimonios verificados, la aquejaba antes de seguir la práctica de la Madre Teresa. El doctor solicitó entonces una audiencia privada con Santa Teresa para conocer directamente los detalles de su método. Teresa, obediente a las autoridades eclesiásticas que habían autorizado la visita, compartió con él la totalidad de su práctica, incluyendo la oración específica que había recibido en visión. La religiosa, reportó de Vega, me describió un procedimiento que, aunque simple en apariencia, está estructurado con una precisión que revela conocimiento médico profundo. Las propiedades nutritivas de las almendras dulces, combinadas con la miel pura y la canela,
constituyen efectivamente un complemento alimentario de notable valor terapéutico. Sin embargo, lo que más intrigó al médico fue la insistencia de Teresa en que la eficacia del método no residía únicamente en sus propiedades naturales. La Madre Teresa me explicó con gran claridad, escribió, que sin la oración específica y la disposición espiritual apropiada, los ingredientes permanecen en el orden puramente natural y no alcanzan su potencial sanador completo. Basándose en este informe, el rey Felipe II autorizó que su hijo siguiera la práctica bajo supervisión médica estricta. El proceso se llevó a cabo en el mayor secreto, con solo el médico real, un confesor de confianza y la propia reina conociendo los detalles. Los resultados fueron documentados meticulosamente. El doctor de Vega registró que después de 30 días de seguir exactamente el método prescrito por la religiosa de Ávila, Su Alteza el Príncipe mostró mejorías evidentes en la fortaleza y movilidad de sus extremidades inferiores. Al cabo de 60 días, el cambio era extraordinario. El príncipe Felipe, escribió de Vega, puede ahora caminar distancias prolongadas sin fatiga excesiva, montar a caballo durante horas y permanecer de pie durante las ceremonias de corte sin mostrar signos de debilidad. La sanación del príncipe fue tan evidente que el rey Felipe II ordenó una investigación oficial para determinar si se trataba de un milagro auténtico. Esta investigación involucró a teólogos de la Universidad de Salamanca, médicos de la corte y prelados de alto rango. El tribunal investigador, presidido por el cardenal Gaspar de Quiroga, concluyó que los hechos observados exceden las posibilidades de la medicina natural conocida y la correlación temporal con la práctica espiritual prescrita por la religiosa carmelita sugiere intervención sobrenatural. Este dictamen fue enviado directamente a Roma, donde el Papa Pío V ordenó que se incluyera en los documentos preparatorios para una eventual beatificación de Teresa de Jesús. El caso del príncipe Felipe se convirtió así en uno de los pilares del proceso de canonización de la santa. El propio príncipe, ya recuperado, escribió una carta personal a Santa Teresa expresando su gratitud. En esta carta, que se conserva en los archivos carmelitanos, Felipe escribió: Madre Teresa, Dios me ha sanado a través de vuestra intercesión y práctica santa. Prometo ante el Altísimo usar esta fortaleza recuperada para servir a la fe católica y proteger los intereses de la Iglesia. Sin embargo, hay algo más profundo que Santa Teresa quería enseñarnos. Lo que Santa Teresa había comprendido a través de sus años de experiencia con esta práctica revelada iba mucho más allá de la simple sanación física. En sus escritos más profundos, especialmente en las cartas dirigidas a sus directores espirituales, Teresa reveló que el verdadero propósito de esta disciplina nocturna era establecer una nueva forma de comunión con Dios que integrara completamente el cuerpo y el alma en el servicio divino. Hijas mías, escribió Teresa en una circular dirigida a todas sus fundaciones, no penséis que el Señor me ha dado esta práctica simplemente para que tengamos piernas fuertes. El Altísimo tiene designios más elevados que nuestra comprensión limitada puede alcanzar. Él desea enseñarnos que no hay separación entre lo corporal y lo espiritual, cuando ambos se ofrecen enteramente a su servicio. Teresa había descubierto que la fortaleza física, obtenida a través de esta práctica, tenía una correspondencia directa con el crecimiento en las virtudes espirituales. Cada noche que seguía fielmente el método revelado, anotó en su diario espiritual, no solo mis piernas se fortalecían, sino que mi alma adquiría mayor resistencia contra las tentaciones, mayor perseverancia en la oración y una capacidad aumentada para el sufrimiento redentor. La santa había observado un patrón consistente en todas las personas que seguían correctamente su práctica. La fortaleza física venía acompañada de una transformación espiritual profunda. Es como si Dios utilizara la sanación del cuerpo, reflexionaba, como puerta de entrada para una sanación más profunda del alma.
Teresa explicaba que las piernas fuertes eran un símbolo de la estabilidad espiritual que Dios deseaba conceder a sus siervos. Cuando nuestros pies están firmes sobre la tierra, escribió en sus Conceptos del amor de Dios, nuestra alma puede elevarse con mayor seguridad hacia las alturas celestiales. No es casualidad que el Señor haya elegido fortalecer precisamente aquella parte del cuerpo que nos permite caminar hacia Él. En una de sus cartas más reveladoras dirigida al padre Gracián, Teresa describió una visión donde comprendió el significado más profundo de su práctica. Vi, Padre mío, cómo cada almendra que molía representaba una virtud que debía ser triturada en mi corazón por el amor divino. La miel simbolizaba la dulzura que Dios infunde en el alma que acepta este proceso de purificación. Y la canela representaba el aroma de santidad que debe emanar de quien se entrega completamente al servicio del Altísimo. Teresa había comprendido que el acto nocturno de preparar y consumir este alimento sagrado era en realidad una forma de oración contemplativa disfrazada. Cada movimiento de mis manos al mondar las almendras, describía, se convertía en una caricia dirigida al corazón de Jesús. Cada golpe del mortero resonaba como los latidos de mi alma enamorada de Dios. La santa descubrió también que esta práctica la preparaba de manera especial para recibir las gracias extraordinarias durante la oración. Después de varias semanas siguiendo fielmente la disciplina nocturna, escribió, noté que mis éxtasis místicos se volvían más frecuentes y profundos. Era como si la purificación corporal hubiera abierto canales espirituales que antes estaban bloqueados. Teresa explicaba que la hora específica de la práctica, al anochecer, tenía un significado espiritual profundo relacionado con la muerte mística que todo alma debe experimentar para resucitar con Cristo. Al tomar este alimento sagrado al final del día, reflexionaba, participamos simbólicamente en la muerte de nuestro yo egoísta, para despertar al día siguiente más unidos a la voluntad divina. La santa había observado que quienes seguían su práctica desarrollaban una relación especial con San José, el intercesor principal de la oración nocturna. San José, escribió Teresa, se convierte en padre espiritual de quienes confían en su intercesión para obtener fortaleza física y espiritual. Él que cuidó del cuerpo místico de Cristo en la persona del niño Jesús, ahora cuida de nuestros cuerpos mortales para que puedan servir mejor a ese mismo Cristo. Teresa documentó que la práctica constante de esta disciplina producía lo que ella denominaba fortaleza integral, un estado donde cuerpo y alma funcionaban en perfecta armonía para el servicio de Dios. No se trata, aclaraba, de tener simplemente piernas fuertes, sino de poseer una constitución total, física, mental y espiritual, que permita caminar sin fatiga por los senderos que Dios nos señale. En sus cartas a las prioras de sus fundaciones, Teresa insistía en que esta práctica debía enseñarse como parte integral de la formación espiritual carmelitana. No es un remedio médico, advertía, sino una disciplina mística que requiere la misma seriedad y constancia que la oración mental o la penitencia corporal. Teresa había descubierto que la práctica desarrollaba de manera especial las virtudes de la paciencia, la perseverancia y la humildad. Cada noche que preparamos este alimento, explicaba, ejercitamos la paciencia en los detalles minuciosos, la perseverancia en la constancia diaria y la humildad al reconocer que dependemos de Dios hasta para las necesidades más básicas de nuestro cuerpo. La santa observó también que quienes seguían fielmente su método desarrollaban una sensibilidad especial hacia las necesidades corporales de otros. Es como si Dios, reflexionaba, al sanar nuestras propias debilidades, nos diera ojos para ver las dolencias de nuestros hermanos y corazón para compadecernos de ellas. Teresa había comprendido finalmente que el verdadero milagro no estaba en la sanación física, sino en la transformación integral de la persona que abrazaba esta disciplina con fe auténtica. El Señor, escribió en una de sus últimas cartas, utiliza nuestras necesidades corporales como escalones para elevarnos
hacia realidades espirituales más altas. Ahora te revelaré el paso final que Santa Teresa consideraba el más importante. El paso final que Santa Teresa consideraba más importante que todos los anteriores no aparece en ninguno de sus escritos públicos. Fue revelado únicamente a sus hijas espirituales más cercanas y documentado en cartas privadas que permanecieron selladas durante siglos en los archivos secretos del Carmelo. Este último escalón del camino teresiano transformaba la práctica nocturna de un método de sanación en una verdadera vía de perfección espiritual. Santa Teresa llamó a este paso final la entrega del fruto. Después de experimentar la fortaleza física y espiritual que provenía de seguir fielmente su método, el alma debía dar un salto de fe que Teresa consideraba la prueba definitiva de su madurez mística. «Hijas mías», escribió en una carta a las carmelitas de Sevilla, «cuando Dios os haya devuelto la fortaleza de vuestras piernas, no creáis que podéis caminar para vosotras mismas. Ese sería el más grave de todos los errores. El paso final consistía en consagrar conscientemente la fortaleza recibida al servicio de las almas más necesitadas. Teresa había descubierto que si una persona utilizaba su nueva fortaleza únicamente para su propio beneficio o comodidad, gradualmente perdía tanto los beneficios físicos como espirituales de la práctica. «El Señor me hizo comprender», escribió, «que su gracia no se da para ser acumulada como tesoro personal, sino para ser derramada como río que fertiliza tierra seca». Teresa documentó que este descubrimiento llegó después de casi un año de seguir su práctica nocturna. Había recuperado completamente la fortaleza de sus piernas y podía caminar largas distancias sin fatiga, pero comenzó a experimentar una inquietud espiritual inexplicable. Sentía, describía, como si Dios me estuviera pidiendo algo más, algo que yo aún no comprendía. La revelación llegó durante una oración nocturna particularmente intensa. Teresa vio en éxtasis a Cristo caminando por los senderos de Palestina, pero sus pies estaban heridos y sangrantes. «Hija mía», le dijo Jesús en la visión, «yo te he dado pies sanos para que camines donde los míos no pueden llegar. ¿Usarás esta fortaleza para llevar mi amor a quienes más lo necesitan?» Teresa comprendió inmediatamente que la fortaleza física era solo el primer regalo. El verdadero don era la capacidad de convertirse en pies de Cristo en la tierra, llevando su presencia a lugares y personas que de otra manera permanecerían sin consuelo espiritual. El paso final requería 3 compromisos específicos que Teresa denominó los 3 caminos de la entrega. El primer camino era la peregrinación de misericordia. Dedicar tiempo específico cada semana para visitar enfermos, ancianos o necesitados, utilizando la fortaleza recibida para llevarles consuelo físico y espiritual. No se trata, aclaraba Teresa, de hacer obras de caridad ordinarias, sino de reconocer que nuestras piernas sanadas son instrumentos divinos para alcanzar almas que de otra manera permanecerían alejadas de Dios. Teresa documentó casos extraordinarios de conversiones que ocurrían cuando las personas que habían seguido su práctica visitaban a enfermos con esta intención específica. El segundo camino era la ofrenda del cansancio sagrado. Teresa había descubierto que aquellos que seguían su método podían caminar distancias extraordinarias sin fatiga, pero este don debía ser ofrecido conscientemente en reparación por los pecados del mundo. Cada paso que damos sin dolor, explicaba, debe ser un acto de desagravio por aquellos que caminan en senderos de pecado. Teresa enseñaba que durante las caminatas largas, especialmente aquellas realizadas en servicio de otros, se debía ofrecer cada paso como oración por la conversión de pecadores. He comprobado, escribió, que cuando camino con esta intención, mi fortaleza no solo se mantiene, sino que se multiplica sobrenaturalmente. El tercer camino, el más exigente, era la disponibilidad absoluta. Teresa descubrió que quienes habían recibido la gracia de la fortaleza física estaban llamados a estar disponibles para cualquier servicio que Dios les pidiera, sin importar la distancia o la dificultad del camino.
Vi claramente, escribió Teresa, que Dios me había sanado no para mi comodidad, sino para poder responder sí, sin reservas, a cualquier misión que Él me encomendara. Esta disponibilidad absoluta fue lo que permitió a Teresa fundar 17 conventos por toda España, recorriendo miles de kilómetros en condiciones extremas. Teresa documentó que las personas que completaban estos 3 caminos de entrega experimentaban un fenómeno extraordinario que ella denominó la fortaleza infinita. Es como si Dios, explicaba, recompensara la generosidad del alma multiplicando sobrenaturalmente su capacidad física. Casos documentados muestran a carmelitas que podían caminar durante días enteros sin descanso cuando se dirigían a atender emergencias espirituales, o que desarrollaban una resistencia sobrenatural cuando servían a enfermos contagiosos sin importar los riesgos para su propia salud. Pero Teresa advertía que este paso final no podía intentarse por motivos egoístas o para probar la propia santidad. Solo cuando el alma está verdaderamente enamorada de Dios, escribía, puede dar este salto de entrega total sin caer en el orgullo espiritual o la presunción. La santa había observado que quienes intentaban forzar este paso final sin la preparación espiritual adecuada, perdían gradualmente todos los beneficios de la práctica. La entrega del fruto, insistía, debe nacer del amor, no de la ambición espiritual. Teresa documentó también que este paso final producía una transformación en la oración. Cuando nuestros pies cambian por amor a Cristo, escribía, nuestro corazón se ensancha para abarcar el mundo entero en la oración. Las personas que completaban el camino teresiano desarrollaban una capacidad especial para la oración de intercesión universal. En sus últimos escritos, Teresa reveló que este paso final era en realidad una preparación para la vida eterna. Dios nos enseña en esta vida, escribía, a caminar sin fatiga en su servicio, para que en la vida futura podamos seguir al Cordero donde quiera que vaya. Ahora tienes en tus manos el tesoro completo que Santa Teresa de Jesús recibió del cielo, el secreto nocturno que transformó su debilidad en fortaleza sobrenatural y que puede hacer lo mismo contigo esta misma noche. No es casualidad que hayas llegado hasta este momento. Dios te ha guiado hasta aquí porque Él tiene planes extraordinarios para tu vida, planes que requieren pies firmes y piernas fuertes para caminar en sus senderos. Recuerda que Santa Teresa no era diferente a ti. Era una mujer que sufría, que luchaba contra las limitaciones de su cuerpo, que a veces dudaba si podría cumplir la misión que Dios le había encomendado. Pero cuando puso en práctica fielmente lo que el cielo le había revelado, su vida se transformó completamente. Sus piernas débiles se convirtieron en instrumentos de evangelización que la llevaron por toda España fundando conventos y cambiando vidas. Esta noche, antes de dormir, puedes comenzar tu propia transformación. 5 almendras dulces, una cucharada de miel pura, una pizca de canela fresca. Ingredientes simples que Dios ha puesto a tu alcance, pero que se convierten en medicina celestial cuando se preparan con amor y se consumen con fe. No olvides que la clave no está solo en los ingredientes, sino en la preparación sagrada. Las manos lavadas con agua bendita, la vela encendida que representa la luz de Cristo, el mortero de piedra donde cada almendra se transforma mientras meditas en las 5 llagas del Salvador. Cada detalle importa porque cada detalle es una oración. Cada gesto es un acto de amor hacia Dios. La oración que acompaña este alimento sagrado no son palabras vacías, sino el puente entre lo terrenal y lo divino. Cuando invocas a San José como protector de los trabajadores y caminantes, cuando consagras cada bocado al corazón de Jesús, cuando suplicas al Padre Celestial que obre en tu cuerpo durante el sueño, estás participando en un diálogo íntimo con el cielo que Santa Teresa mantuvo durante años. Pero recuerda siempre que este don no es para ti solamente. Como Santa Teresa descubrió en su paso final, la fortaleza que recibas debe convertirse en servicio a otros. Tus piernas fortalecidas deben llevarte hacia quienes más necesitan el amor de Cristo. Tu energía renovada
debe utilizarse para construir el reino de Dios en la tierra. Imagina por un momento cómo será tu vida cuando ya no tengas que calcular cada paso para evitar el dolor, cuando puedas caminar largas distancias sin fatiga, cuando tus piernas se conviertan en instrumentos de tu amor hacia Dios y hacia el prójimo. Esa vida no es un sueño imposible, es la promesa que Dios te hace a través del testimonio de Santa Teresa. Algunas personas experimentarán cambios en los primeros días, otras necesitarán semanas de práctica constante. Lo importante es la perseverancia y la fe. Santa Teresa nos enseña que Dios obra en sus tiempos, no en los nuestros, pero siempre cumple sus promesas para quienes confían en Él. No permitas que las dudas o la desesperanza te alejen de esta gracia extraordinaria. Santa Teresa enfrentó años de sufrimiento antes de recibir su revelación. Tú no tienes que esperar tanto porque ella ya recorrió ese camino por ti. Su experiencia es tu herencia espiritual. Esta noche, cuando prepares tu medicina sagrada, recuerda que no estás solo. Santa Teresa intercede por ti desde el cielo, San José protege tu camino y Cristo mismo camina a tu lado fortaleciendo tus pasos. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendiga abundantemente tu vida, fortalezca tus piernas y te conceda la gracia de caminar siempre en sus senderos. Que Santa Teresa de Jesús sea tu guía y protectora en este camino de transformación. Que cada paso que des sea un himno de gratitud al Señor que te ama infinitamente. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que Dios te está llamando a una vida de mayor fortaleza y servicio, suscríbete a nuestro canal para recibir más enseñanzas de los santos que pueden transformar tu vida. Comparte este video con quienes sufren de debilidad en sus piernas, porque tal vez Dios quiere usar tu gesto de amor para llevarles esta esperanza celestial. Dale like si crees en el poder de la intercesión de Santa Teresa y activa las notificaciones para ser el primero en conocer otros secretos santos que pueden revolucionar tu camino espiritual. Que la paz de Cristo esté siempre contigo. Amén.